Buen estudiante, todo en Cristo. Hoy traemos el tema de probabilidades del libro. Vamos a empezar con el nivel 1. Y ahí dice el número 1. ¿Cuál es la probabilidad de obtener un número par o múltiplo de 3 al lanzar un dado? Entonces, cuando yo lanzo un dado, yo tengo que cubrir solamente 6 casos posibles. Vamos a poner el conjunto. Entonces, lanzo un dado, yo tendría el 1, el 2, el 3, el 4, el 5 y el 6. Este tiene solamente 6 elementos. Ahora dice, el A es que salga un número par. Entonces espero que salga el 2, el 4 y el 6. Ese es un número par. Entonces, NA tiene solamente 3 elementos. B, que salga un múltiplo de 3. Si B un múltiplo de 3, pues saldría el 3 y el 6. Entonces n de b va a ser igual a 2. Pero entre los dos, ahí hay una intersección, ¿no? Sí, es 6, mire. Entonces A intersección B es igual al 6. Entonces es un conjunto unitario. Tiene un solo elemento, 1. Entonces, por lo tanto, la probabilidad que salga un número par o múltiplo de B va a ser igual a la probabilidad de A más la probabilidad de B menos la probabilidad de A intersección B. Pero bueno, entonces, ¿cuál es la probabilidad de A? Es 3 sobre 6, 3 sextos. ¿Cuál es la probabilidad de B? 2 sextos. B. Menos la probabilidad de la intersección, 1 sexto. Entonces, esto que es igual. 3 más 2, 5 menos 1, 4. 4 sextos. Mitad de 4 es 2 y mitad de 6 sería 3. Entonces sería 2 tercios. ¿De acuerdo? 3. Se lanza un dado. ¿Cuál es la probabilidad de tener un puntaje mayor que 2? Entonces, si lanzo un dado, como lo vuelvo a repetir, es 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Entonces, esto tiene 6 elementos. De ese conjunto dice que sale un puntaje mayor que 2. O sea, tiene que salir 3, 4, 5 y 6. Entonces, NA valdría 4. Por lo tanto, la probabilidad que salga un número mayor que 3 sería 4 sextos. Mitad 2, mitad 3. También es 2 tercios, ¿correcto? 5. Dice, si se lanza simultáneamente una moneda y un dado, calcula la probabilidad de tener una cara y un número par. Ojo, una cara y un número par. ¿Está bien o no? Entonces, miren, a ver, vamos por partes. Primero, de una cara. Si lanzo una moneda, tengo dos opciones. Que salga cara o salga sello. ¿De acuerdo? Cara o sello. Entonces eso tiene dos elementos. Tiene este paso a mostrar. Luego dice, y un número par. Entonces, si lanzo, perdón, cara. Ahora, lanzo un dado, un número par. Entonces, si lanzo un dado, sería así. Un dado sería del 1 al 6. 6. Entonces, n de omega 2 sería 6 elementos. Dice, obtener una cara. Ya, quiero tener una cara. Una cara. Entonces, NA vale 1. Un número par. Un número par. 2, 4, 6. Igual 3. Entonces, por lo tanto, estos son eventos independientes. La probabilidad de A y B aquí es igual. Esta es la probabilidad de que salga una cara y un número par. Es igual a la probabilidad de A. ¿Cuál es la probabilidad de A? Un medio. Porque es 1 sobre 2. Por la probabilidad que salga un número par, 3 sobre 6. Y esto que es igual.
tercia es 1, tercia acá sería 2. 1 por 1 es 1, 2 por 2 es 4. Sería un cuarto la respuesta. Así es como se resuelve este tipo de ejercicios, muchachos. 7. Tres amigos, Walter, Alfredo y Américo, intervienen en una prueba. Walter y Américo tienen la misma probabilidad de ganar y es el doble de lo que tiene Alfredo. Hay la probabilidad de que gane la prueba Walter o Alfredo. Entonces, ¿qué debo hacer en este caso? A ver. Miren, es decir, la probabilidad de lo que tiene Walter más la probabilidad de lo que tiene Alfredo más la probabilidad de lo que tiene Américo, esto va a ser igual siempre 1. Siempre la suma de las probabilidades siempre va a ser 1 en este caso. Ahora, pero me dicen que Walter y Américo tienen la misma probabilidad, estos dos tienen la misma probabilidad. Y es el doble de lo que tiene Alfredo. Entonces, este es el doble de la probabilidad de lo que tiene Alfredo. Este es el doble de la probabilidad de lo que tiene Alfredo. Alfredo. Entonces, más la probabilidad de Alfredo. Esto es igual a 1. Miren, 2 más 2, 4, 5. Esto sería 5 veces la probabilidad de lo que tiene Alfredo. Es igual a 1. Entonces, la probabilidad que tiene Alfredo va a ser igual a 1/5. Por lo tanto, mira que me pide la probabilidad. Hay la probabilidad de que gane la prueba Walter o Alfredo. La probabilidad de que gane Walter o Alfredo es igual a la probabilidad de que gane Walter. ¿Cuánto gana Walter? Gana el doble de Alfredo. Si Alfredo tiene 1/5, entonces sería 2/5. Más la probabilidad que gana Alfredo, que sería 1/5. ¿Se dan cuenta? 2 más 1, 3. 3/5 sería. Punto. Nada más. Se lanzan 2 dados. Determina la probabilidad de que el producto de los puntajes mostrados sea un múltiplo de 3. Ojo, múltiplo de 3. Tiene que ser 3 o 6, o 12, o 15, o 18. Si lanzo 2 dados, entonces un dado tiene 6 posibilidades. Como son 2 dados, sería 6 al cuadrado, que sería 36 elementos. Dice que sea, ojo, A tiene que ser múltiplo de 3 su producto. Entonces acá puede ser 1,3, 1,6. Su producto es 3 a 6. O también puede ser 2,3 y 2,6. Luego sería 3,1, 3,2, 3,3, 3,4, 3,5, 3,6, 4,3, 4,6, 5,3, 5,6, 6,1, 6,2, 6,3, 6,4, 6,5 y 6,6. Entonces, ¿cuánto vale N de A? A ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Son 20 casos favorables. Por lo tanto, la probabilidad que salga un múltiplo de 3 en su producto va a ser igual a 20 sobre 36. Cuarta es 5. Cuarta es 9. 5 novenos. Nivel 2. Se lanzan 2 dados. ¿Cuál es el número que tiene mayor probabilidad de ocurrencia? ¿De acuerdo? Si ustedes ven, por ejemplo, cuando lanzan los dados, ¿de acuerdo? ¿Dónde se encuentra la mayor probabilidad que ocurra, muchachos? Ustedes se dan cuenta que es justamente, por ejemplo, en la diagonal. En la diagonal. ¿De acuerdo? Es decir, por ejemplo, yo diría esto, mire. Por ejemplo, ¿cuál sería acá donde haya mayor ocurrencia? Por ejemplo, en 1, a ver, sería 1,6,
por ejemplo, 2,5, 3,4, 4,3, 5,2 y 6,1. Sería 1, 2, 3, 4, 5, 6. Podemos decir que sea 6, ¿ah? ¿De acuerdo o no? ¿Ven o no? Pero ya, ahora, ¿pero cuál es su suma de ellos? Es 7. Miren, sería así de 1 más 6 es 7. 2 más 5 también es 7. Y 3 más 4 es 7. 4 más 3 es 7. 5 más 2 es 7. Y 6 más 1 también es 7. Es decir, el 7 es la que tiene mayor probabilidad de ocurrencia. Cuando tú lanzas dados, por ejemplo, porque salga 2, tiene que ser 1,1. Si tú te imaginas cómo son las 36 casos, por ejemplo, para que sea 1 puede ser, o 2, porque la suma sea 2, sería 1,1. Para que la suma sea, por ejemplo, 3, tienes 2,1 o 1,2. ¿Ven? Pero en la diagonal siempre la suma va a ser 7. Y ese tiene mayor probabilidad de ocurrencia. Por eso que es 7 la respuesta de ahí, muchachos. ¿De acuerdo? Por eso, pero no puede ser 12. Cuando es 12 es 6,6 nomás, tiene una nomás. Una probabilidad de ocurrencia. 1 nada más. Porque es 6,6. Para que sea 11, puede ser 5,6 o 6,5, son 2, ¿ven o no? Pero en la diagonal siempre van a haber 6 elementos. En el mapa van a haber 1, 2, 3, 4, 5, 6, que la diagonal pues 6, 5, 4, 3, 2, 1, ¿de acuerdo? Entonces sería 7 la respuesta en ese problema. 13. Un lote consta de 8 artículos buenos, 3 con pequeños defectos y 5 con defectos graves. Se elige un artículo al azar. ¿Cuál es la probabilidad de que dichos artículos no tengan defectos y cuál que tenga un defecto grave? ¿De acuerdo? Entonces, en este caso, jóvenes, es lo siguiente, miren, jóvenes. Miren, entonces dice, por ejemplo, ¿cuál es mi puesto mostrar? Serían 8 buenos, 3 pequeños defectos y 5 defectos graves. Total serían 6. 6 artículos en total. ¿Eh? Entonces, cuando me dice, por ejemplo, que no tenga defectos. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cuántos no tienen defectos? Entonces, es decir, lo que son artículos buenos. Entonces, el número de artículos buenos sería solamente 8 artículos buenos. Entonces, la probabilidad que salga un artículo bueno sería 8 sobre 16. Sacamos octava es 1, octava sería 2. ¿De acuerdo? Ahora, si me dice, por ejemplo, cuál tenga un defecto grave, entonces, el número de defectos graves, solamente tenemos, a ver, 5. 5 con defectos graves, entonces pongo 5. Entonces, la probabilidad que salga un artículo con defecto grave va a ser igual a 5 sobre 16. De acuerdo, son las dos respuestas. 15. 10 personas participan en una competencia atlética de 400 metros planos. Si 3 de los 10 participantes son de la misma delegación, ¿cuál es la probabilidad de que estos ocupen los 3 primeros lugares? Hablamos ya de competencias. En este caso del espacio muestral, como son 10 personas, es una variación de 10 tomado de 3 en 3. ¿Por qué ya no pongo combinación de variación? Porque acá sí importa el orden, como yo tomo los elementos, muchachos. ¿De acuerdo? Entonces acá, por eso que sí importa el orden, por eso pongo variación. ¿De acuerdo? Ahora dice, ¿cuál es la probabilidad de que estos ocupen los 3 primeros lugares? ¿De acuerdo? Entonces, ¿esto qué va a ser igual? Entonces sería 10 por 9 y por 8, que va a ser igual a 720. ¿De acuerdo? Ahora, me está pidiendo, me dice, por ejemplo, los que ocupen los 3 primeros lugares. ¿De acuerdo? Entonces, como son 3 personas, son 3 de los 10, entonces el NA va a ser igual a ¿quién? La variación de 3 tomado de 3 en 3. Sería 3 por 2 y por 1, que va a ser igual a
6. Por lo tanto, la probabilidad que ocupen uno de los primeros puestos sería ¿cuánto? 6 sobre 720. Sexta es 1, sexta acá sería 120. Entonces sería 1 sobre 120. Esa sería la probabilidad, muchachos. ¿De acuerdo? 17. En una carrera de automóviles, la probabilidad que gane el automóvil A es 0,5. O sea, la probabilidad que gane A es 0,5. Y en sí va a ser igual a un medio. Y la probabilidad de que lo haga el automóvil B es de 2 céntimos. Es de 2 céntimos. Entonces, la probabilidad que gane A o B es igual a la probabilidad que gane A más la probabilidad que gane B. Porque, y dice, si no hay empate, ¿quién ve que no hay empates? O sea, o bien gana A o bien gana B. Entonces va a ser, no, la ignición va a ser nula, va a ser 0. Entonces esto aquí es igual. Sería un medio más 2 séptimos. Mínimo 14. 7 más 4 es 11. 11 sobre 14. He sumado estas dos fracciones, muchachos, nada más. ¿De acuerdo? Bien, último, 19. Se lanza un dado cargado. Miren, un dado, cuando dice cargado es con un dado que no es normal. Con el doble de posibilidad de que salgan las caras de puntaje impar respecto a las caras de puntaje par. Es decir, miren, cuando tú lanzas un dado, te va a salir el 1, el 2, el 3, el 4, el 5 y el 6. Entonces, ¿pero qué te está diciendo acá? Miren, ¿qué va a ocurrir en este caso? Miren. ¿Qué ocurre acá, jóvenes? Miren lo siguiente, escuchen lo siguiente. Dice que la cara de puntaje impar, dice, con el doble de posibilidad de que salgan las caras de puntaje impar respecto a las caras al par. Es decir, lo que son impares va a ser el doble de lo que son los pares. ¿Está bien o no? Entonces los impares son el doble. Es decir, si esto es A, esto es 2A. Entonces esto vale A, pero esto vale 2A y esto vale A. 2A y esto vale A. ¿Ven o no? El doble. Estoy tomándolo así, ¿de acuerdo? Estas son probabilidades, el doble. Ahora bien, miren. Entonces, en este caso, ¿cuál sería, qué cantidad tendría mi espacio muestral? Hasta acá. ¿Cuánto valdría? 9A. ¿Está bien? 2, 4, 6, 7, 8, 9A. ¿Está bien? Me dice, ¿cuál es la probabilidad de que se obtenga un número par o un número mayor que 3? Ojo. Un número par, sea un número par o un número mayor que 3. Ahora bien, si es un número par, tiene que ser 2, 4 y 6. ¿De acuerdo? ¿Está bien o no? Entonces, ¿cuántos elementos tiene con ese conjunto si es número par? Entonces, A es para, ¿cuánto sería? A más A más A, 3A sería. ¿Ve o no? Y un número mayor que 3. ¿Cuáles son los números mayores que 3? Entonces, ¿cuáles son los números mayores que 3? Vea, mayores que 3. Sería 4, 5 y 6. A más 2A más A sería 4A. Yo te pregunto, ¿ahora un número par mayor que 3? Sí, sería el 4 y el 6. Número par mayor que 3, sería el 4 y el 6. Entonces sería el n de A intersección B. ¿Eso cuánto sería? Dije el 4, mayor que 4, par mayor que 3, par mayor que 3. Sería el A más A, 2A sería. ¿Sí? O sea, la intersección sería el 4 y el 6. ¿Está bien o no? Muy bien. Entonces vamos a concluir ya. Entonces la probabilidad que salga un número par o un número mayor que 3 es igual a la probabilidad de A
más la probabilidad de B menos la probabilidad de A intersección B. Entonces sería, ¿quién es PA? 3A sobre 9A. Probabilidad de B, 4A sobre 9A. Menos 2A sobre 9A. Entonces eso sería 7 menos 2, 5. 5A sobre 9A. Se van las A y me quedaría 5 novenos. Esa sería la respuesta correcta, muchachos. Bien, jóvenes, ahora estamos terminando ya el tema de probabilidades. Muchas gracias por su atención.